quieres empezamos ya, que son las 5 y veo que se ha unido Perfecto. mucha gente. Entonces, bueno, primero darte las gracias porque, jolín, No. sé que además, Dios mío, estás como muy a tope de todo y este ratillo pues a mí me da la vida y además te agradezco mucho la conversación porque tenía muchas ganas. Hay como muchos temas que tratar. Me he hecho aquí como una Sí, constelación de ideas. Me he puesto como a releerme un poco el libro del terror poliamoroso y hostia, de pronto como que me he encontrado con situaciones que no he podido... Y tengo aquí como apuntado Rosalía. No sé. hostia. Rosalía, amor sostenible. Ostras. Sí. Y bueno, eso, que darte las gracias y también a la gente que se ha unido por compartir este ratillo tan agradable. Así que eso, muchísimas gracias. Y bueno, voy a presentarte un poco para quien pueda no conocerte, que seguramente habrá poca gente, pero bueno, por si acaso te presento así de forma muy casual. Bueno, Luna, eres poeta, eres periodista, bueno, eres escritora, autora Ujú. de novela, de ensayo, eres editora, eres activista en redes sociales y además, justo antes pensando un poco en esta conversación, pues pensaba, primero mi relación contigo, ¿no? Como siempre te he considerado como una persona como muy generosa y además muy generadora de conocimiento, ¿no? De saber y además muy regeneradora, ¿no? O sea, como que me he dado cuenta de que la constelación de palabras en torno a generación está muy vinculada a ti, porque me he dado cuenta Ostras. de que, jolín, como compartes mucho de forma totalmente desinteresada, ¿no? Y esa generosidad que te acompaña, pues también produce, jolín, muchas cosas bonitas, ¿no? Y parte de tu trabajo además está consistiendo en regenerar historias, ¿no? Que es un poco de lo que me gustaría empezar a hablar, ¿no? De cómo, digamos, una narración de la historia un poco, digamos, dañada y los trabajos que se hacen para regenerarla, ¿no? Para que esté un poco más completa, ¿no? Y yo creo que en ese caso tú haces un trabajo muy importante. Hace muy poco publicaste el libro del coloquio de las perras, ¿no? Donde generas como una, una, una historia o un nuevo canon literario que tiene en cuenta pues toda esa escritura de Ujú. mujeres, ¿no? Y por donde me parece que podría ser guay empezar, porque Vale. además el otro día en la mascarilla, ¿no? Tuvimos como la oportunidad de conversarlo también, ¿no? Esa conciencia del darte cuenta de que los grandes pilares de digamos, fundacionales de la humanidad, que son la historia, la cultura, la literatura, pues tienen un nivel de falacia muy, muy alto, ¿no? Ujú. Está muy falseado, ¿no? Entonces, justo al principio de tu libro, ¿no? Del coloquio de las perras, hablas de esa ansiedad, ¿no? De decir, hostia, hay prisa, Sí. porque la historia está sin contar, la mitad, ¿no? Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por esa generosa presentación. Eh, yo siempre digo que, sobre todo desde que nació Ulises, soy muy maternal y también lo soy con las personas que me gustan, con mis amigues, etcétera. Y yo creo que parte del trabajo que me interesa también tiene un cuidado eh, muy muy específico y que creo que también es como el cuidado como de cuidar a un bebé, ¿no? Por así decirlo. Sé que es como lo maternal es una cosa de la que intentamos salir, ¿no? Pero precisamente tú como editora de Amor de Madre y yo como persona que creo que trabaja la literatura de manera maternal, pues creo que podemos encontrar este vínculo, ¿no? Así que gracias por esa presentación. Y efectivamente, el otro día lo hablábamos con Pello Riaño, que él acaba de publicar también en Capitán Swing este libro sobre las mujeres ausentes en el Museo del Prado como artistas y presentes en el Museo del Prado y otros museos como mujeres violadas o mujeres mal representadas en general, ¿no? O, o, bueno, o descritas de una manera desfasada también. Y yo creo que esto pasa en absolutamente todos los ámbitos, ¿no? Por eso en el coloquio hablaba yo de esa prisa, ¿no? De esa prisa, de esa urgencia, eh,
viendo, por un lado, que nuestra generación o la siguiente, ¿no? La gente pues ya nacida en los 2000, estamos haciendo muchas cosas y estamos alcanzando una visibilidad inédita para mujeres de otro tiempo, creo. Y entonces también creo que es nuestra responsabilidad, debería ser de más gente esa responsabilidad, pero ya que mucha gente no lo va a hacer, bueno, hemos dicho el ejemplo de Pello y podríamos decir el de otros hombres artistas que sí que lo están haciendo, pero yo creo que es nuestra responsabilidad, como dice Elena Medel, desde nuestra posición, tender la mano a, a quien creó antes de nosotras y también para poder tender la mano a quienes crearán después de nosotras, ¿no? Y yo creo que eso al final, no se me ve porque la pantalla es pequeña, pero eso al final, si hubiese alguien dándome la mano aquí, si hubiese alguien dándome la mano aquí, crearía una cadena muy poderosa, ¿no? Totalmente. Alguien pregunta, Capitán, es Capitán Swing, la editorial. Capitán. Ay, Vale, te he ahora perdido. has vuelto. Sí. Pues sí, yo justo, claro, como aquella conversación me lo presentó Elizabeth Duval como hablaremos de arte, de canon, Sí. de post-arte y no sé cuánto, y dice, hostia, se viene tesis. Entonces, claro, empecé como un poco a ponerme al día y aunque luego, por suerte, la cosa se fue como mucho más nivel usuario porque yo pensé, hostia, pues... Pero sí que hubo como varios temas bueno, que tuve la oportunidad un poco de reflexionar a partir de esa conversación, ¿no? Y era un Ujú, poco la idea de desde dónde se escribe la historia, ¿no? Desde dónde se construyen los paradigmas que se supone definen pues, las grandes, todo lo relacionado con la humanidad, ¿no? ujú. Como esa entidad y cómo curiosamente desde aquí se ha construido lo normativo también, ¿no? Porque al final, y esto es como un tema que siempre vuelve, ¿no? Pero que creo que es bastante interesante, aunque sea un poco basics, que es la idea del hombre cis hetero blanco Y que europeo, sí. y europeo y adulto y como el hombre el hombre, ¿no? La humanidad, ¿no? Y como Ujú, todo aquello que no pertenece a esto que la autora esta ecofeminista que se llama Maya Pérez Orozco denominaba el sujeto BBVA, que es el sujeto varón blanco burgués adulto. Pues todo eso que queda en los márgenes no es, la historia no es la humanidad y no representa a nadie, ¿no? Mientras que ese sujeto tan específico y realmente min- minoritario en cuanto que no es una mayoría en absoluto, ujú. sí que es el representante de la humanidad, ¿no? Entonces como me parecía interesante, y creo que además tú lo tratas en el libro, como los hombres dándose, ¿no? Como esa creación del hombre y dándose bombo entre ellos, ¿no? Sí, Y eliminando la creación de mujeres. Claro, ha sido la que ha construido la humanidad. Entonces, ¿desde dónde se construye el canon y qué se considera buena literatura y mala literatura, ¿no? Porque es ya. desde estos criterios de autobombo entre los señores, desde donde se ha construido las teorías de la literatura, de lo literario, de lo que es o no literatura, de lo que es para literatura, ¿no? Mm. Sí, mira, estos días en casa durante el confinamiento cada uno está adoptando nuevas, no sé, parafilias, no, nuevas como cosas, obsesiones en esta casa. Yo no desvelaré las mías, pero mi señor marido está leyendo intensamente a los clásicos, a Dante, a Shakespeare, etcétera, a los clásicos hombres, ¿no? Y una de las cosas más curiosas es que después de leer a Dante se dio cuenta de cómo nadie o muy poca gente en muy pocos, o al menos muy pocos teóricos a los que él podía acceder o estudiosos críticos a los que él podía acceder a través de, pues de las primeras búsquedas en Google o incluso de los libros que tengamos aquí en casa de teoría de la literatura y de crítica y demás, nadie había reparado en, pues en la profunda misoginia, ¿no? de lo que significa el personaje de Beatriz, la creación de ese personaje, la representación, etcétera. Entonces, justamente Antonio se fue a leer a Harold Bloom, que recordemos que murió el día de la escritora del año pasado, por algo será.
Vaya, Em, perdón, perdón. Pero estos días hacer chistes con la muerte es un poco así, pero esto no lo vamos a se permitir. puede, se puede. Sí, ¿no? Entonces se dio cuenta de que en el ensayo precisamente que dedica a Dante, durante todo, bueno, pues va recogiendo citas de Borges, de no sé qué, de un montón de autores, y de repente la única cita que pone en duda es una apreciación que hace una mujer, una académica italiana, eh, y él se burla de eso, ¿no? Entonces, claro, ya no es solo que en las generaciones literarias siempre las hayan conformado hombres que son amigotes entre ellos, sino que además pues las grandes figuras de pues el creador del canon occidental, ya está justamente esa persona, mientras ya no solo no habla de escritoras más allá de Virginia Woolf, sino que parece que es que como el comodín de todo hombre para demostrar que ha leído una mujer, sino que encima dentro de sus propias citas, de sus propios referentes, nunca va a citar a teóricas que hayan estudiado a esos autores, Mm. sino para contradecir sus posiciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se ve un poco cómo todo esto dónde está el problema, ¿no? Es una red mucho más grande, no es que los editores fueran machistas, no es que los autores lo fueran, es que lo éramos todos, lo era la sociedad y lo seguimos siendo. Entonces, por lo tanto, está muy bien que desde el momento presente nos preocupemos por revisar un poquito todo Mm. esto, y esto es hablando solo del género de las escritoras, ¿no? Y de los escritores. Pero si nos metemos en cuestiones raciales o en cuestiones de clase y demás, pues ya nos vamos, bueno, pues nos queda un mundo por descubrir a nosotros mismos, nos queda toda nuestra propia literatura por Claro, descubrir, ¿no? es que eso, ¿no? Yo precisamente lo reflexionaba y además resulta sorprendente volver a lo leído y darte cuenta de lo poco que te sorprendió en su día la Ya, falta, ¿no? A mí, por ejemplo, eso me causa mucho malestar, porque, ya. joder, yo, por ejemplo, en la carrera que hice de literatura comparada, ahí ni se citó, ni se estudió, ni nada, ni se leyó autora teórica, Ujú, más que Spivak, aparte en ujú. algo que se denominaba como las teorías como que buscaban cualquier excusa para hablar de lo suyo menos de literatura, ¿no? Y era así, esto no entra en examen, ¿no? Era como, bueno, esto es Ya, una tontería, ¿no? Y estamos hablando de la literatura que precisamente intenta ser subvertiva, ¿no? Que precisamente intenta claro, crear una metahistoria, ¿no? Porque al final el problema está aquí en que estamos cegados dentro de nuestro propio paradigma, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo aquellos que osan escribir la historia de la literatura están totalmente mm, dentro y por lo tanto incapaces de ver. Es como lo ya, de no puedes ver el bosque desde un árbol, pues igual, ¿no? ya. Construyendo una literatura de los señor sin darte cuenta de o sea, sin crear una meta historia en la que analizas cómo se construye esa Ya. historia de la humanidad, ¿no? Sí, en el coloquio precisamente cito bueno, a una entrevista que hice a Ibeliz Álvarez, bueno, es Ibelice, bueno, luego os paso para que la sigáis por aquí por Vale. Instagram, solo nos conocemos por Instagram, ella y yo, y por mail, porque nos intercambiamos un montón de PDFs chulos de la una y la otra. Eh, y la entrevisté, ella está estudiando un máster en Puerto Rico, si no me equivoco, y es un máster de literatura en el que me cuenta en la entrevista que está en el libro, cómo una compañera suya intentó hacer un trabajo sobre Rosario Ferré, que es de hecho la primera autora que escribe El coloquio de las perras, este ensayito cuento que nunca sé realmente cómo definirlo, si como ensayo o como cuento. Pero Rosario Ferré, que es una de las grandes autoras de la literatura del siglo XX en Puerto Rico y para mí en español en general, eh, cuenta eso, que una compañera suya intentó hacer un trabajo sobre ella
y un profesor la disuadió diciendo que ya no había más que decir sobre ella. Y claro, yo siempre pienso en, joder, yo soy de Alcalá de Henares, en cuya universidad los alumnos siguen haciendo trabajos de Cervantes hasta el fin de los días, ¿no? Es decir, ¿por qué sobre Cervantes o sobre Borges o sobre Cortázar o Apenas se ha sobre escrito, cualquiera? Exacto. ¿Por apenas se ha qué? dicho nada. Claro, pero es que esa es la cosa, ¿no? ¿Por qué sobre ellos podemos seguir hablando y a ellas las limitamos a, bueno, es que ya está todo dicho, ¿no? Ya está todo dicho Mm. sobre esta Son autora. temas menores, Eso, ¿no? claro, eso es una manera de censurar también Totalmente. a las nuevas, bueno, a las nuevas generaciones que quieren dar visiones diferentes sobre autoras del pasado. Y estamos hablando de una autora del siglo XX, es decir, una autora que además murió en 2016, si no me equivoco. Es decir, que no es tan antigua, ¿no? No se han dicho tantas cosas. Si para ese Claro. profesor ya se ha dicho todo sobre Rosario Ferré, sobre Virginia Woolf se habrá dicho ya lo que, lo que no está Ah, escrito, ¿no? Bueno, en fin, son mecanismos para seguir. desacreditando, ¿no? Exacto, sí, De hecho, justo aquí en los comentarios, bueno, se estaba hablando, ¿no? De cómo en general todo digamos, el estudio de la literatura escrita por autoras, por mujeres, se trata eso como temas menores, optativos, mm, que casi siempre quedan al final, casi siempre quedan, y sí, esto creo que casi todas podemos. Vamos, yo en mi caso totalmente resueno con lo que está, por ejemplo, diciendo Jimena Almena, ¿no? La idea de la sí, historia del género como una cosa totalmente, sí, específica, Claro, el problema de esto, y que además a mí me causa bastante, digamos, bueno, contradicción o dilema, es el problema de que se considere la literatura escrita por mujeres como un subgénero, como claro, una especie de especificidad dentro de lo general que es la mm, literatura de los señores, y luego como esa pequeña cosa de abajo, mm, ese sí, apéndice que es lo de mujeres o que es la literatura escrita visibilizando personas LGBT o escrita, en fin, desde los márgenes, ¿no? Si es que sí, se tiene que llamar así. Entonces, claro, aquí hay un problema, ¿no? Porque el hecho, y que de hecho, claro, lo de la escritura de mujeres, ¿no? Que se ha reflexionado mucho sobre esto, ¿no? Sobre existe una escritura de mujeres, en mi ujú, opinión, sí, desde que la mujer socializa y vive la experiencia como sujeto sí, subalterno y por lo tanto lo que tiene que contar mm, es una narrativa totalmente distinta a la que se cuenta desde lo hegemónico, ¿no? Pero sí que, claro, parece que se genere un subgénero, ¿no? Y de hecho a claro, mí, joder, me da mucha rabia cuando casi siempre en las entrevistas que nos hacen en Amor de Mamá, no casi siempre, pero muchas veces, el género LGBT. ya, Y es como, es que no es como, ¿no? Claro, queda en una cosa específica que nunca va a ser algo general, que nunca va a mm. representarnos a todos, ¿no? Va a ser como siempre esa nota a pie de página de, bueno, y estos, ¿no? Sí, 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 no, 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 desde luego. Y sobre todo ocurre también por la falta de costumbre lectora. Es decir, yo creo que en el momento en el que yo creo que para gente, yo creo que gente más joven que yo, lectores más jóvenes que yo, incluso autores a los que yo he publicado en Caballo de Troya, más jóvenes que yo, y digo chicos, ¿no? Estoy convencida de que sus bibliotecas están mucho más compensadas ahora, ¿no? Yo creo que también es una cosa de la descompensación, es decir, Total. eh, seguimos pensando que la literatura escrita por mujeres es un apéndice, una cosa aparte, precisamente porque en nuestras librerías es una cosa aparte, en nuestras Claro. bibliotecas de nuestra casa es una cosa aparte. En el momento en el que todo eso se iguale, en el momento en el que en las librerías se iguale, en el momento en el que los libros escritos por mujeres dejen de llevar constantemente la señalización de la gran dama, la mujer que, no sé qué, la primera mujer que tal, cuando esté como mucho más asumido todo eso dentro de, y hablo de la industria editorial, ya ni siquiera de la academia, porque yo no conozco la academia, pero cuando todo eso esté mucho más asumido, incluso desde la prensa, desde los medios de comunicación, tal vez ya dejemos de hablar de una escritura femenina. Por ejemplo, yo creo que hay autoras en España que por suerte ya no,
ya no se sienten, yo creo que se sienten fuera de esas etiquetas, ¿no? Pienso en una Elvira Navarro o pienso en algunas de las autoras mismas de Caballo de Troya, ¿no? Aunque las portadas sean de color rosa, el rosa es más bien una especie de fanfarronería nuestra también, ¿no? Como editoras, ¿no? Pero sí, yo creo que hace falta a través de la lectura constante de mujeres, dejaremos de pensar en literatura de hombre hecha por hombres o literatura universal más literatura de mujeres, porque es que estamos empezando a leernos ahora. Es que es normal que le pongamos una etiqueta, porque es que estamos empezando a leer eso. Claro. Y además eso ya está influyendo en las nuevas generaciones de escritores. Yo pienso en la literatura que escribe, por ejemplo, desde Francia, Simone Johannin, o aquí en España la poesía de Rodrigo Marina, o algunos autores en donde ya ves un cambio de actitud como lector y también ves un cambio en su manera de escribir. No sé, quizás soy demasiado entusiasta, pero confío mucho en la gente que viene detrás, después de nosotras, en el sentido de refiriéndome a la edad. Sí, yo creo que hay un ejercicio de, digamos, es ser activo en cuanto a lo que se selecciona para leer, ¿no? Como Mm, no comer lo que te da la industria, porque al final, cuando parece que no, esto es bueno, algo que se dice mucho, ¿no? Que cuando parece que no sí. tiene ideología, es que la ideología que tiene es la hegemónica, ¿no? O Mm, igual, ¿no? Cuando crees que no estás buscando libros escritos por hombres o por mujeres, sino que simplemente buscas literatura, lo que estás consumiendo es lo que te da la industria y lo que te da la exacto. industria es lo hegemónico, Sí. lo hegemónico. Entonces, cuando se adopta, digamos, una actitud crítica selectiva en la que se es consciente, ¿no? Se da un paso atrás y un poco lo que decíamos, se entra en un estado meta Ujú, literario en el que no solo lees, sino que además eres consciente de que hay que compensar una lacra que la propia historia de la literatura ha construido, ¿no? Y que ha dejado fuera a muchísimas narrativas que además son, jolín, son centrales, ¿no? Pues sí. es ahí cuando cambia la cosa, ¿no? Cuando no te fías de lo que te dan y eres tú quien busca activamente, ¿no? Y yo creo que eso sí que es algo que se está haciendo más ahora, ¿no? Mm. Sí, esto me hace pensar, por ejemplo, en las temáticas. Eh, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Ha habido un boom en 2019, 2018 y 2019 se publicaron cantidad de novelas, ensayos, ensayos críticos, cómics incluso, pienso, no sé, en Agustina Guerrero, bueno, sobre la maternidad en general o sobre las maternidades, la crianza, etcétera. Algunos textos mucho más con voluntad mucho más política, otros como más de humor y demás, pero la maternidad parecía un tema central dentro de la industria editorial, ¿no? Una preocupación. Y esto me llevaba a pensar en algo que ya estaba ahí, ¿no? Esto sobre todo lo pensé cuando tuve que presentar el libro de Paula Bonet sobre el aborto. Y haciendo su presentación hace ya eso, pues año y medio, 2 años, me di cuenta de que muchas de mis escritoras favoritas de principios del siglo XX o mediados del siglo XX ya habían escrito sobre el aborto. Es decir, que evidentemente Paula estaba rompiendo un tabú más social, pero ese tabú ya estaba abordado, ¿no? Desde la literatura, desde hacía siglos, por así decirlo, ¿no? Eh, Hoy estaba viendo, por ejemplo, un vídeo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, donde ya se hablan de muchos de estos temas femeninos que se supone que todavía, para los que todavía la industria editorial tiene que romper el tabú, ¿no? Bueno, a lo que iba. El caso es que la maternidad como tema siempre se reduce a esta cosa de literatura de mujeres porque habla de la maternidad. Y yo siempre me pregunto, ¿cuáles son los grandes temas de la literatura? La vida, la muerte y el amor. Y es como, joder, pues la vida, o sea, es decir, maternidad, hablar de la maternidad, hablar de la crianza, hablar de la paternidad, es hablar de la vida, que se supone que es un tema literario universal. ¿Por qué cuando es maternidad es un tema de mujeres y cuando es crianza o paternidad en general, la vida es un tema universal, ¿no? Mm. ¿Y quién puede hablar mejor también de la vida que personas que han dado vida o que han dado vida o personas que han vivido de una manera pocas veces tan visibilizada
el acto de dar vida, ¿no? Quiero decir, no sé, Totalmente, eso es como que alguien dice, como alguien dice por aquí, el patriarcado se apropia del relato, ¿no? Pues es eso, es que es eso. Eh, bueno, no sé. es que, bueno, justo escuchándote estaba pensando en una reflexión que con toda la situación coronavirus me viene mucho a la cabeza, ¿no? Que es quiénes son los agentes que sostienen la vida cuando todo se derrumba, ¿no? ¿Quién está permitiéndonos seguir vivos Ujú, cuando se ha caído lo capital, ¿no? Que ujú. parece que es el centro de la vida, en el fondo, ¿no? Y Sí. un poco, pues, todas estas teorías ecofeministas y de economía feminista, ¿no? En las que se habla de cómo aquello que sostiene la vida, Ujú, asociado a lo femenino, porque además siempre son los trabajos que sostienen la vida los que están fundamentalmente feminizados. Estoy ujú. pensando, pues, en todos los trabajos del ámbito de la salud y Sí. en general el sostener la familia, el sostener el bienestar, la limpieza, los cuidados. Todo eso es un trabajo femenino que Ujú, además es el trabajo que pone el cuerpo en sacrificio. Y ahora más que nunca se ve eso de forma muy literal, ¿no? Los que no pueden dejar de estar trabajando pese a esta crisis son las personas que sostienen la vida a raíz de su exacto. cuerpo, ¿no? Literalmente lo que ocurre con la maternidad, ¿no? Cómo generas vida sacrificando tu cuerpo, poniendo tu cuerpo como medio para ello, ¿no? Y cómo, sorprendentemente o no sorprendentemente para nada, son precisamente los elementos que más invisibilizados están, ¿no? O sea, al Sí. final, ahora nos estamos dando cuenta Mm. de que las calles no se limpian solas, de que las tiendas no se mantienen abiertas solas y de que las cajeras no son, están ahí y están Claro. sosteniendo la vida y en los hospitales las enfermeras están sosteniendo la vida y al final quien no estaba, quien parecía que lo hacían duendecillos, quien Sí. parecía que no existía, que no tenía narrativa, son los que sostienen la vida. Lo mismo con las narrativas de maternidad, ¿no? Parece que Sí. la vida es escribir y el creador y que realmente dar a luz es hacer un libro de un señor, ¿no? Y al final nos está hablando del ejercicio de la mujer que crea vida, Claro. ¿no? Y literalmente, ¿no? Eso es una narrativa subhumana Sí, sí, que sí, es sí, la sí. de la maternidad, pero no nos interesa a todos porque es cosa de mujeres, ¿no? Sí, sí, no, bueno, es que no puedo añadir nada a lo que has dicho porque me parece un análisis ya perfecto y precioso, ¿no? Solo una recomendación, aunque no sé cómo de conseguible sea en ebook para estos días. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El bebé de Marie Darrisek. Tal vez si no se puede conseguir me lo decís y intento leer algún fragmento en este chiringuito que me he montado en YouTube donde leo cosas difíciles de conseguir, para que al menos las escuchéis con esta voz. Y, y me parece un libro muy chulo porque precisamente habla de eso, ¿no? De la imposibilidad, de lo que para ella suponía una imposibilidad de crear escritura mientras estaba criando y al mismo tiempo le parecía eh, como que el hecho de estar criando ya era crear escritura, ¿no? Y es, bueno, hay una tensión constante en ese libro que además es muy gracioso y tiene puntos de humor muy chulos, sobre la Marie Darrieussecq, se llama la autora, que han preguntado por ahí. Se escribe súper difícil, es como Darrieussecq. Igual que Houellebecq tiene una C y una Q, pues Darrieussecq creo que también acaba como en eso, ¿no? Bueno, en fin, luego lo ponemos por algún lado o algún día os lo leo. Pero bueno, no sé, creo que eso es muy chulo y si quieres a lo mejor esto nos puede llevar a otro de los temas por los que me preguntaste, montando la entrevista, que es también los relatos de los cuidados y que conecta con lo que hablabas del pensamiento monógamo, poliamoroso, los relatos de los cuidados dentro de los relatos del amor, ¿no? Que normalmente, eh, cuando, ahora que además Antonio en casa está leyendo todos estos clásicos, donde aparecen personajes femeninos idealizados y demás, se retrata el deseo y se retrata el amor como una cosa ajena a todo lo demás, ajena a al resto de afectos.
Y yo creo que un momento interesante que estamos viviendo es que estamos recuperando autoras que ya trataban los afectos de otra manera antaño, ¿no? Yo sobre todo leo o he estado leyendo mucho autoras latinoamericanas del siglo XX o autoras francesas del siglo XX, pero es que hoy en día muchas narradoras cuando hablan de deseo también hablan de afectos y esto me parece de afectos, o sea, porque parece que cerramos, igual que cerramos la maternidad a una cosa de mujeres, cerramos el amor y cerramos el deseo a obsesión y a sexo, cuando el relato del amor es mucho más, ¿no? No sé qué piensas tú al respecto. Total, bueno, de hecho me hace gracia porque, mira, tengo como el guioncín y hay como la flechita de dónde Vaya. vamos a dónde vamos, o sea que soy como perfecto porque precisamente hablamos, ¿no? De la escritura de mujeres y aparte me parecía interesante que hablásemos un poco de este trabajo que estás haciendo tú en tu canal de YouTube, Sí, de traernos autoras que están hablando de, pues, de ese deseo escrito desde lo femenino, ¿no? Porque esto es un tema que creo clave, ¿no? A la hora de devolver esa, o devolver, o no devolver, porque igual casi nunca se le ha dado, ¿no? Pero sí como de centrar el, no sé, bueno, como de validar, entre comillas, la narrativa escrita desde una, ¿no? Porque sí, creo que en general, y esto lo vemos en los cuadros del Prado, la mujer se escribe desde fuera, ¿no? Y su deseo se escribe desde fuera como elemento a desear, no como elemento sí, propio. Y de hecho, la mirada de la mujer representada está mirando a quien la observa, ¿no? No a sí sí. misma, ¿no? Entonces es interesante ver cómo la narrativa se escribe desde fuera en cuanto al deseo y creo que es muy importante esto que estás haciendo tú, ¿no? De hablar de los deseos escritos desde una, ¿no? Mira, Ulises. Hola, bello. Qué bonito. Sí, Uli, no enseñes la tripa a la gente, por favor. Un segundo. Si se oye Spiderman. No sé si se le escucha, pero dice que es Spiderman. Bueno, sí, yo creo que puedes repetirme la pregunta que se me ha ido con este momento hablando de maternidades y de cosas, ¿no? Total. Sí, estaba como hablando de la importancia que tiene sí, como poner en el frente las narrativas del deseo escritas desde el deseo femenino y Sí, no hacia el deseo femenino, ¿no? Como sí. apropiarse de la Mm. propia narrativa del deseo, ¿no? Sí, esto yo creo que es algo que muchas escritoras de estas que he leído últimamente han hecho eh, brutalmente y que además creo que tenemos olvidado. Pienso, por ejemplo, en Anaïs Nin y en cómo a Anaïs le hemos otorgado un papel de literatura erótica casi pornográfica hasta el punto de que, bueno, en España está fatal publicadas. Tenemos sus diarios que están muy bien editados por Siruela, tenemos sus cartas que también están bien editadas con su tapita dura y todo, pero su narrativa, que para mí es muy interesante y muy importante, donde ella habla constantemente y representa constantemente el deseo de la mujer, estaba publicado en colecciones eróticas, que no digo que tenga nada en contra, ¿no? Pero eso ya la ponía fuera Mm. de una colección General. literaria. Mm. Exacto, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, también está descatalogada en general. Es decir, creo que en Cataluña sí que la editorial que la publica, que nunca me acuerdo, sí que tiene toda su obra, pero por ejemplo en castellano es prácticamente imposible. Y si te fijas en la edición de sus portadas, casi todas las veces pienso en una portada que no sé si es de algún sello de Planeta, donde es todo como ropa de encaje. Como una piel, bueno, no sé, o sea, quiero decir Y el que erotismo femenino exacto, el erotismo basic, femenino, ¿no? pero llevado a lo que le gusta a un señor que se Sí. compra pornografía, pues yo qué sé, que se compraba pornografía en los años 80, no lo sé, ¿sabes? O sea, como muy básico, ¿no? Esa manera Sí, de total. asumir el deseo que además es eso, ¿no? Estás poniendo a una autora que habla del deseo femenino y le estás poniendo códigos súper básicos, ¿no? De una pornografía Sí, hiper como del consumo del heteroiza. cuerpo. Exacto. Exacto.
Mm. cuando además su literatura está plagada de personajes LGBT. Y ella misma, ¿no? Tuvo relaciones con mujeres, etcétera, y las narra. Pero bueno, en fin, esto es una manera de ver cómo esas autoras que antaño ya relataban magníficamente este deseo, han sido también tergiversadas, yo creo que bueno, por el envoltorio, ¿no? Que se les ha dado tanto desde la crítica como desde otros sitios. Hoy, por ejemplo, he subido un vídeo de Única Zurn al canal, que no me ha dado tiempo a compartirlo porque justo teníamos que hablar tú y yo, pero leyéndolo en voz alta me he dado cuenta de la carga erótica que tiene ese texto, que yo recordaba mucho más triste, aunque bueno, no es incompatible la tristeza y el erotismo, al contrario. Eh, y me he dado cuenta de que, por ejemplo, es una autora que si pones en Google hay 4 artículos sobre ella en grandes medios. En El País creo que el último era de 1900 no sé cuántos, ¿sabes? O del año 2000. Y es una de las grandes autoras del surrealismo, una autora que ha escrito sobre el deseo femenino de una manera alucinante. Y además, bueno, pues el último artículo que había sobre ella que vi era de la revista Pícara, que justamente era pues el mejor artículo que he leído, prácticamente las mejores reflexiones que eran muy breves que he leído sobre ella, ¿no? Entonces, bueno, si nos ponemos a mirar atrás, el deseo ya se ha escrito mucho sobre ello, pero creo que se ha ocultado, ¿no? O no lo hemos sabido leer, que también es posible, ¿no? O nos ha dado incluso pudor leerlo y por eso no lo hemos aplicado, ¿no? A nuestras narrativas diarias. Pero me parece curioso cómo cuando hablamos de amor siempre pensamos en, en poemas y cosas muy fáciles, que es poesía, poesía eres tú, y no pensamos en todo el resto bueno, en todo el abanico de sensibilidades que, que nos han dado muchas autoras. Totalmente. De hecho, estaba pensando y que todo el rato, claro, fluctual, ¿no? Con lo que decíamos antes, ¿no? Estaba pensando en el libro este de Amor y Occidente, no sé si lo Ajá, conoces, y no. todas las, bueno, un poco algunas de las cosas que planteo, que básicamente es como un análisis de cómo se ha tratado el amor. Bueno, a partir de esto estaba recordando la idea de que parece que el amor como tema universal solo es válido si se escribe una vez más desde lo masculino, ¿no? Mm, Y, y por lo tanto, ¿por qué? Porque la mujer no es sujeto, sujeto deseante, sino sujeto deseable, ¿no? Y entonces, en ya, cierto modo, cuando cuando la escritura femenina genera su propia narrativa del deseo, incomoda, ¿no? mm, Y creo que la mujer como deseante en función de los intereses del hombre es algo mm, que está muy presente a nivel global, ¿no? Estoy pensando en mm, el ámbito de la prostitución, ¿no? Como mm, la idea de, bueno, partiendo del hecho de que hay una gran diversidad de que dentro del mundo de la prostitución, ¿no? Pero como digamos, esa zona gris de mujeres que no desean, que están ahí para que tú las desees, pero que además te ya, desean a ti, ¿no? En plan, ya. específicamente a ti, consumidor de prostitución, ¿no? Entonces, como esa necesidad de, bueno, a mi gusto, ¿no? El deseo de la mujer como una especie de buffet libre en el que Mm, yo tomo y dejo, ¿no? Y no como sujeto creado desde lo propio, sino como sujeto de consumo, ¿no? Entonces, a este respecto, claro, el hecho de que una mujer hable sobre su deseo, mm, deseo además que no siempre es hetero, que no siempre claro. involucra la mirada masculina, incomoda. Y que no siempre es una mujer joven, esbelta, depilada, hiperguapa, blanca, europea, no sé qué. Hace un rato leía un artículo súper interesante que ha publicado hoy Gabriela Biener en la revista Vice sobre todos los traumas que ha tenido ella con su cuerpo. Ella no se, bueno, no se considera blanca, no considera que su cuerpo, o no consideraba que su cuerpo fuera eh, tan apto como las mujeres a las que ella deseaba. Dice que está envejeciendo, que su cuerpo ya no es lo que era y que eso le generaba una frustración. Su mujer es más joven que ella y su cuerpo es
más dice que era más esbelto y que las primeras veces que se acostaban ella se sentía como una especie de monstruo, ¿no? Un cuerpo tan feo, con un cuerpo tan feo y viejo, con un cuerpo tan joven y bello, ¿no? Y claro, esto lo cuenta ella, ella siempre habla y siempre escribe con una sinceridad y una belleza asombrosos, pero lo que me sorprendía de este texto es que la razón que tiene, sobre todo cuando hablamos de esto que estabas diciendo tú, ¿no? De que parece que una escritora que habla del deseo también lo hace para que otros la deseen, ¿no? O para que, y por eso cuando alguien introduce el tema de la masturbación, el tema de la menstruación, el tema del vello corporal, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo mi novela, puse que mi personaje, el personaje Elena, tenía vello en las piernas y de repente como que desde incluso algunos lectores dijeron, bueno, pero esto hace falta y es como, bueno, pues sí, Hace falta, ¿no? Como la novela ocurre en febrero, la pava tiene frío y no sé, yo qué sé, no le apetece abrigar depilarse, esas colega. piernecillas. No, pero me sorprende, ¿no? Porque incluso en la literatura, donde se supone que estamos abiertos a todo y donde se supone que nos creemos a enanos, bueno, no son enanos, pero persiguiendo, yendo a tirar un anillo a un sitio lleno de fuego, ¿sabes? Nos creemos eso y aceptamos eso, pero no aceptamos que una mujer menstrue y que hable de cómo se acuesta con su pareja menstruando, ¿no? Que esto, por ejemplo, en un momento de Anais Nin se narra, ¿no? Es decir, por qué aceptamos, eh, por qué aceptamos una ficción fantasiosa pero hay ciertas realidades que no las aceptamos, que son ciertas realidades, ¿no? Que son la realidad, que es la Claro. realidad del cuerpo femenino, que es la realidad del deseo femenino, ¿no? No sé, lo mismo me he ido como muy por las No, ramas, no, pero yo creo que no. Creo que el cuerpo femenino es el espacio de tabuación por antonomasia. O sea, todo lo mm, femenino es tabú prácticamente, ¿no? Y solo se acepta si se maquilla, si se ya, depila, si se transforma al gusto de consumo heteromasculino, ¿no? Entonces, totalmente, o sea, para mí es prácticamente, bueno, es un hecho constatable, ¿no? Que lo femenino está prohibido, la menstruación está prohibida, el parto está prohibido, el vello corporal está prohibido, mm, entonces, y se asume como mucho más natural. Es un anuncio de depilación donde no hay pelo, un anuncio de compresa donde la regla es azul, que una regla de sangre y que mm, depilarse piernas con pelo, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Como por dónde no pasamos, ¿no? Por dónde ya, esto sí que no, en plan, lo que tú dices, es necesario, igual que, es que sí, bueno, ok, pero está muy metido con calzador que el personaje pues fuera lesbiana. ¿No? Es como, bueno, ¿con calzador de qué? ¿No? Entonces, claro, es como esta idea de por aquí sí que no paso, a ver, si la mujer no es un hobbit, no entiendo por qué tiene que tener pelos en las piernas, la verdad. Básicamente, ¿no? Se pasa un poco por ahí. exactamente. Pues, bueno, yo de hecho, claro, aquí tengo como estábamos en el tema deseo, ¿no? Y hablábamos además de los afectos como ese, sí, como entramado que hay, que rodea y dentro del cual se encuentra el deseo, ¿no? Y justo preparándome para la conversación, como me he puesto a leerme un poco el libro este del terror, pensamiento monógamo, terror poliamoroso, ¿no? Y hablaba de la obsolescencia programada de los afectos, que es algo Ujú, que, bueno, no sé, no, lo he apuntado como no lo veo. vale. Y además me resultaba interesante, sí, como la idea del... Sí, es que bueno, contradictorio, ¿no? Porque es cierto que faltan narrativas desde lo femenino que hablen de la relación estable, del deseo, de la relación del afecto, porque siempre se han denostado mucho, ¿no? Ujú, Y lo que decía al principio, ¿no? Como que parece que la maternidad y como las actitudes maternales son algo como a evitar porque son ujú, algo femenino y lo femenino mejor evitarlo, ¿no? O igual con los afectos, ¿no? Como toda la
todo el entramado que traen consigo como algo a evitar. Y estaba pensando en esta idea de, como muy cuñada, de la relación estable como relación, como pozo de amargura, ¿no? Y de pronto, Dios mío, ya está, o Ya, sea, se acabó la vida, sí, 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 sí. etcétera. ¿Cómo no entrar? O sea, y me interesa esto para entrar en el mundo de lo que hablábamos de los amores múltiples, ¿no? De las relaciones no monógamas, sin entrar un poco en esta narrativa manidísima del De te relación casaste, la larga, malo, cagaste. ¿no? Sí, Claro, exacto, como sí. ya está, ¿no? Se acabó la diversión, se acabó la vida, podemos morir ya porque nos hemos casado, porque mi mujer, ¿no? Porque la jefa, ¿no? Como toda esta narrativa de cuñado súper hartazgo máximo, ¿no? Sí, esto en vez de a libros voy a ir a series. En Netflix hay varias series, bueno, en la categoría un poco poliamor y relaciones abiertas y demás. Está la de Yo, tú y ella o algo así. Y está, bueno, hay un par que he visto recientemente cuyo inicio, cuyo primer capítulo, capítulo piloto es el marido y la mujer hace mucho que no se acuestan y necesitan algo que les dé Una vidilla, chispa. ¿no? Exacto. Y entonces ahí es donde empieza eh, la reflexión sobre el amor plural, no porque sea válido desde antes de que haya un problema, además sexual, ¿sabes? O sea, se llevan muy bien, se quieren mucho, todo es perfecto, pero no follan desde hace 2 meses, ¿no? Entonces, me molesta mucho, aunque sean series muy necesarias, porque por fin ponen también la posibilidad de que haya parejas de tres, no sé cómo se dice eso, de que haya tríos amorosos y de que haya matrimonios abiertos y demás, me da la impresión de que todo se reduce también nuevamente a lo sexual, ¿no? Y esto es un problema, porque además eh, vuelve a caer en esta cosa que decías tú, ¿no? De si un matrimonio se abre es porque qué aburrido Falla algo, es claro. exacto, ¿no? Es porque qué aburrido es, no es porque el cuerpo humano, el cerebro humano y el corazón humano sea capaz de amar a más de una persona a la vez, que creo que es la cuestión del poliamor, al fin y al cabo. No es mi pareja es aburrida, vamos a follar con más gente, sino eh, De construir la idea amo. de amor. Exacto, amo a mi pareja, con la en mi caso llevo casi 12 años, pero eso no quita que no pueda amar a más personas, ¿no? O incluso no solo amar, sino acostarme con más personas, a lo mejor a las que no, nunca voy a llegar a amar de la manera de la que bueno, eso también yo lo tengo claro, ¿no? Las historias tampoco sustituyen las unas a las otras, ¿no? Toda historia es única, ¿no? Y también tendemos Claro. a pensar que una persona sustituye a otra y eso no es así, ¿no? Cada historia entre dos personas es única, ya sea tu pareja, ya sea tu abuela, ya sea tu mejor Es que amigo. además esto es un tema que a mí me interesa mucho y además a mí me obsesiona mucho este tema y del que hablaban mucho los formalistas rusos, que es lo de la automatización y la idea de cómo la automatización elimina al individuo y lo convierte en el lugar que ocupa, ¿no? Entonces, Ujú. cómo, digamos, te inmunizas o anestesia o dejas de ver la realidad porque te has acostumbrado a ella, ¿no? Ya, Y entonces y bueno, esto no era tanto lo importante, sino la idea de el espacio, dejas de ver a la persona y empiezas a ver el espacio que ocupa, ¿no? ya, Entonces, el rol que tiene en tu vida, ¿no? Entonces, la persona en sí ya no es como el elemento individual con características propias, nuevas, enriquecedoras, sino que es el lugar que ocupa en tu vida, ¿no? Entonces, ya, claro, en ese sentido, hablar de relaciones de amor múltiple es hablar de cómo se cambia el sujeto y se pone uno nuevo en el lugar que ocupaba el otro, claro. ¿no? Es como lo fallido, ¿no? No, Sí, no en sí, sí. el tema de las relaciones de poliamor, sino en la concepción que pueda haber detrás, ¿no? Hay que Sí. sustituir tu espacio, quiero ocuparlo otra cosa que me genere Mm. riqueza, ¿no? Sí, no, pero es que, no sé, yo tiendo a pensar que somos insustituibles, ¿no? Realmente, ¿no? Y que, Claro, y que el problema viene de pensar
que el amor puede ser como ir a hacer la compra, ¿no? Se te acaba la nevera, ahora que estamos confinados, vemos con mucha más claridad, ¿no? Cómo se nos va acabando los alimentos en la despensa o en la nevera y hay que volver al supermercado para reponer, ¿no? Pues el amor no es eso, el amor no es eso. Hay, yo qué sé, yo a mi nevera la quiero igualmente, esté llena o esté vacía. Y eso no Poderosa implica, metáfora, Luna. exacto, la peor metáfora del confinamiento, Dios mío. Bueno, el A caso mi es, metáfora la quiero igual, llena o vacía. Luna Miguel, exacto, vas a hacer- olviden esto que acabo de decir, por Dios. Pero bueno, es un poco Se esa entiende. imagen, ¿no? O sea, quiero decir, no, cuando a veces hablo con algunas personas sobre, con amigas, incluso familiares, sobre toda esta cuestión del amor plural, del poliamor, etcétera, ¿no? Se tiende a pensar en eso, ¿no? Que una se ha enamorado de alguien más precisamente porque la persona de la que estabas enamorada, la persona, la sola persona de la que estabas enamorada, ha fallado en algo, ¿no? Mm, Y eso es un verdadero problema, ¿no? Porque precisamente también amar va de entender los fallos del otro y de ayudarle con esos problemas, ¿no? Es decir, no es sustituyo eh, a esta persona porque ha fallado en esto, sino voy a intentar ayudar también a esta persona a solventar esto, no lo sé. Y ahí es donde hablaba yo de los cuidados y de los afectos, y que a veces nos quedamos en la comodidad del amor que en que en la problemática del mismo, ¿no? Que es pues toda esta red de cuidados de la que hablo. totalmente. De hecho, y un poco. Es que me hace gracia porque tengo como apuntados como frases, que no, luego no son Ujú, nada, ¿no? Pero sí como lo que decía al principio con respecto a la serie esta, ¿no? Que se parte de la problemática y es como el classic en Tinder. Pareja hetero busca a alguien para pasarlo ujú, bien, ¿no? Que es como se parte del complementar, ¿no? Como una especie de complemento a la relación o como falta algo, falta un hueco que tengo mm, que echarle algo, ¿no? Pero no tiene entidad propia, sino que es en cuanto a la falta de otra cosa, ¿no? Lejos de eso, ¿no? Como entiendo, se construye las relaciones de amores múltiples precisamente teniendo la idea de amor desde una perspectiva crítica, ¿no? Como un amor crítico, ujú. autoconsciente y un poco lo que estaba diciendo Vasallo, ¿no? La idea de amor sostenible, ¿no? Ajá. Consciente de las dimensiones que tiene, ¿no? Mm. Y de todas formas es un tema muy complicado, ¿no? Porque es difícil, sí, es difícil como no caer en. Porque entra en juego todo el elemento de los afectos que tú estás, de lo que tú hablas, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la responsabilidad emocional, ¿no? Que es Mm. cómo cuidamos de la persona que queremos cuando parece que lo peor que puedes hacerle es querer a más, ¿no? Mm. Ya, Como que se ha construido todo un imaginario del amor romántico que asocia al exclusivo como garantía de calidad, ¿no? Y por lo sí. tanto es muy difícil escapar a eso, ¿no? Sin que te digan que es una Mm. trampa, ¿no? Y las trampas además son muchas veces las narrativas de fuera, ¿no? Porque muchas Exacto. veces te encuentras con que entre tú y tu pareja no hay problema, el problema está cuando la gente te dice, oye, Claro, se está riendo de ti en tu cara, ¿no? Se está aprovechando de ya. ti, te está tratando como un tonto, ¿no? No, esto me da mucha rabia, ¿no? A mí me ha pasado incluso de personas cercanas diciéndome que abrir el matrimonio, ¿no? Era una forma de dar pie a que mi marido me fuera infiel gratuitamente, ¿no? Y es como, pero qué concepto de mi amistad con mi mejor amigo, que es Antonio, puede tener, ¿no? Mm. em, es decir, o sea, qué concepto o sea, presuponemos una maldad brutal.
en las personas cuando pensamos así. Es decir, tu pareja y tú habéis abierto la relación, eso quiere decir que esta persona lo único que quiere es engañarte y follisquear por ahí, ¿no? Y es como, bueno, uno, a lo mejor yo también quiero follisquear. Dos, ¿sabes? Que el otro día me dijo Ángelo, y ahora ya lo sé porque yo como que se me iba la olla con esto, que a la hora de empezar el directo Instagram te Mm, corta. O sea que ya vale, pasado vale, ahora, vale. ha sido por eso. O sea que no me han censurado la palabra follisquear, ¿no? No, no. Código rojo, está diciendo follisquear. ¿Te imaginas? Pero, ¿lo has podido guardar el vídeo al menos? Sí, sí. Vale, perfecto. Ya llevamos una hora, madre mía. Con razón mi hijo se está volviendo loco. Si quieres vamos Sí, terminando. vamos terminando, pero bueno, Bueno, quedaba como la... Sí. lo que estaba diciendo que todavía lo tengo medio en la cabeza, ¿no? Dos, estábamos hablando de que asumimos, además, que además se asume muy patriarcalmente el poliamor también, es decir, el poliamor está hecho para que los pavos puedan follar más allá del matrimonio, porque a los pavos les encanta follar más allá del matrimonio. A todo el mundo nos gusta follar, hay gente a la que no le gusta, pero a todos en general nos gusta, o en general así como muy amplio, ¿no? Uno, se está condenando el sexo. Eso lo primero, se está llevando a algo sucio y a algo que solo puede hacerse en secreto y con esa característica, bueno, Del rito, pues ¿no? exacto, ¿no? Como una cosa prohibida, ¿no? Y como una cosa que solo puedes hacer sintiendo vergüenza de ti misma. Eso lo primero. Y lo segundo también se está volviendo a personificar en la, en la pareja heterosexual y en la pareja, y en el hombre, ¿no? Se está descargando todo el sentido del poliamor se está descargando en la pareja heterosexual y en el hombre, ¿no? Parece el único que puede disfrutar y el único que puede aprovecharse de esa situación, ¿no? De esa nueva situación, de ese nuevo paradigma, cuando en realidad es un paradigma que lo que hace es abrir la libertad a todos, poder hablar de lo que te apetece, poder regenerar tus amistades, poder amar a quien quieras y poder, bueno, pues rehacer la manera de vincularte con los demás, ¿no? Incluso poder reapropiarte de tu cuerpo. Este artículo de Gabriela Wiener me parece que ella se está reapropiando de su cuerpo, el que citaba antes, Mm. se está reapropiando de su cuerpo porque se ha dado cuenta de que puede amar, de que su cuerpo es apto para amar. ¿Qué es lo que nos han dicho? Que nuestro cuerpo no es apto para amar y que solo lo es dentro de nuestra pareja y que solo lo es cuando nuestra pareja nos da permiso para que sea apto para amar. Entonces, bueno, a mí del libro de Vasallo, que lo leí hace unos meses y lo he vuelto a releer para el club de lectura de los libros de Luna, eh, hay una cita que me interesa mucho más, pero que está en estos libritos de amor con H, estos Sí. espera, es que me está dando como una luz rara. Bueno, eh, pues en el libro creo que es Amor, no sé si el primero o el segundo, son como antologías sobre distintas maneras de amar y de cuidarse. Hay una definición que me gusta más, que es que el amor es un órgano ¿cómo era? Eh, que, que no decrece, sino que se ensancha, ¿no? Un órgano que va creciendo, una energía renovable, ¿no? Y esto me gusta mucho bueno, sobre todo porque nos pone en el lugar que necesitamos para reflexionar sobre estas cosas, que no es solo sobre el sexo, que no es solo sobre la parte como del cotilleo de todo Sí. esto, Mm. sino sobre todo la parte de los cuidados de todo esto, que es la parte que nos ayudará además a sobrellevar todo esto, ¿no? O sea, para mí poliamor también es las decenas de miles de familias y de amigos que están cada día conectándose todos los días en vivo o por aquí por Stories o por Skype o por donde sea o llamando por teléfono a sus amigos durante el coronavirus y preguntándoles cómo están. Eso también es poliamor. Es decir, nos estamos preocupando los unos por los otros y solo con esta red de preocupaciones y de cuidados vamos a sobrevivir a esta mierda, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí. Qué guay, qué bonito.
Te aplaudo la reflexión y si quieres eso, lo dejamos ya. Ok. Además, estoy como, bueno, recordarle a todo el mundo que esta noche a las 10 tenemos mascarilla que aparte tiene como la mejor pinta y perfecto porque a esa hora no te sientes una alcohólica si quieres acompañarlo con un vino. Así que genial. También he visto que Oye, se preguntaba sí. por qué pasaba con este directo, si se iba a poner en algún sitio, y yo estoy como creando, grabándolo y subiéndolo a YouTube. Y luego en el Twitter de Amor de Madre lo pongo otra vez para que lo podáis ver, porque sí que, jolín, que es una mierda que se pierdan los directos, así que ahí se quedan. Y que se pierda la metáfora de la nevera sería un crimen, desde No se puede luego. perder, no se puede perder. No dejéis que se pierda la metáfora de la nevera, por favor. Totalmente, sí, sí, sí. Oye, tía, pues muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias a ti y te veo en un ratillo esta noche. Nos vemos por Twitter. Eso es, un beso. Gracias, hasta luego.